Muy buenas tardes, un cordial saludo. En esta oportunidad desde Cartago, estamos ubicados en el Hotel Las Brumas, al cual le damos un agradecimiento muy especial por brindarnos el espacio para poder desarrollar esta cuarta tertulia de la temporada de tertulias 20 años de Encuentros de Saberes de la Universidad Hasta la Distancia, sede Guapiles. Son 20 años que tienen las tertulias de estar compartiendo saberes y haceres. En esta oportunidad nos acompañan dos grandes profesionales, don Américo Sirvente. Bienvenido, don Américo. Don Américo es profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Es director del Centro Tecnológico Educativo y experto en tecnologías informáticas aplicadas a la educación. Por su parte tenemos al colega Roy Aguilera Ginesta, que es profesor encargado de cátedra de tecnologías informáticas para la educación de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Estamos en el desarrollo de esta tertulia con el tema la inteligencia artificial en la educación superior. Un tema de coyuntura y muy importante. Y no es que queremos poner la montura sobre la coyuntura, ¿verdad? Es un tema que se ha venido estudiando y bueno, y constantemente ha venido evolucionando. Así es que, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad?, de participar en esta tertulia y particularmente con este tema de mucha relevancia e importancia. Un cordial saludo a Nicoya Visual, los colegas de las UNED Nicoya, quienes nos retransmiten este programa, y de igual forma a todo el personal de la sede de Nicoya. Un cordial saludo a los compañeros y compañeras de la sede de Guapiles también, que sin su trabajo tesonero este tipo de programas no es posible realizarlo. Igualmente un saludo a Yulis Araya y a Kenneth Salazar, que están en Control Master. Bien, vamos a darles un primer pase para que brinden un saludo. Bienvenido, don Américo. Hola, bueno, muchas gracias, Régulo. Qué bueno que pudimos estar juntos. Yo tenía muchas ganas de tener alguna actividad esta vez con la UNED. La he tenido en San Vito hace unos días y bueno, y estamos aquí para lo que gusten. Estamos brindando algunas charlas que tienen que ver con la inteligencia artificial, en este caso con el Tecnológico de Costa Rica. Qué bien que nos pudimos encontrar, don Américo. Don Roy Aguilera, bienvenido. Muchas gracias, don Régulo, compañeras, compañeros, la gente conectada en las redes sociales, que dicha que nos pueden acompañar. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un tema pues que está de moda, pero no va a pasar, ¿verdad? Es un tema que vino para quedarse, la inteligencia artificial, y es un tema que va a cambiar mucho el paradigma social en todo lado, ¿ok? Y la educación pues es parte de eso, ¿verdad? Y como carrera, la carrera de informática educativa y específicamente en la Escuela de Ciencias de la Educación, hemos venido trabajando en temas, en culturalizar parte de todo este gran cambio que es la inteligencia artificial. Muchas gracias, don Roy. Recordarles que, como mencioné anteriormente, las tertulias se establecieron en el año 2005 como una estrategia de vinculación universidad-comunidad. El espacio que la Universidad Estatal a Distancia ha dispuesto para la sociedad costarricense para conversar sobre cualquier tema, siempre y cuando se haga con el mayor de los respetos. Es por ello que tenemos 3 principios fundamentales: disentir con respeto, consentir con responsabilidad y asentir con humildad. Así es que el espacio está abierto para toda la comunidad que se desarrolle en su territorio para abordar temas de interés de una comunidad o de una institución en particular. Ahí queda el espacio a la orden. Bueno, vamos a darle un pase nuevamente a don Américo para que nos comparta una presentación que ha preparado para poner en contexto
el tema de la inteligencia artificial en educación superior. Adelante, don Américo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una presentación lo más rápida posible. Digamos, el tratamiento normal de esta charla es de 40 a 45 minutos, pero la vamos a tratar de hacer lo más corta posible. Bueno, ahora vamos a ir mirando algunos aspectos y arranca con esto. Este es un video que muestra cómo la inteligencia artificial sirve para hacer este tipo de actividades. Bien, esto que acaban de ver no es ni más ni menos que algo que se puede hacer únicamente con inteligencia artificial, porque es una fusión entre distintas fotografías que si esto un editor lo trabajara, lo puede hacer indudablemente, pero les va a costar muchísimo poder llegar a ese nivel de calidad. Bien, vamos a seguir mirando las presentaciones de lo que les tengo armado aquí. Y yo he tratado de mostrar cómo la incursión de algunos aspectos que tienen que ver con la tecnología en el transcurso del tiempo. La escala del tiempo al principio es muy amplia y van a ver cómo esto se desarrolla rápida y abruptamente en la última década, digamos, o mejor dicho, en el último siglo. Bueno, el fuego tiene unos 2 millones de años de antigüedad. Está bien, después viene la rueda, con algo de 5.000 años antes de Cristo y después la imprenta que aparece en el 1450. Si ustedes esto lo ponemos en escala, se van a dar cuenta que la transformación de esta tecnología o de la incorporación de esta tecnología en la vida cotidiana de los humanos es muy abrupta. Ahora fíjense lo que sucede cuando ya llegamos al 1760 con la revolución industrial basada en el vapor. Apenas aparece y se transforma el consumo mundial, se transforma a partir de productores y de explotadores de los recursos y de productores y de transformadores de estos recursos, empieza a venderse esto en el mundo. En 1800, ahí nomás, aparece la electricidad, que produjo otra revolución grandísima, modificó los motores a vapor en motores que ahora funcionaban con energía eléctrica. Y en 1950 aparece la gran revolución tecnológica, que es la aparición de la computadora, basada en computadoras que funcionaban con relay y con válvulas. Estamos hablando de apenas 75 años atrás, o sea que si uno se pone a analizar, hemos avanzado un montón y muy rápido. Y fíjense lo que sucede ahora. En 1980, 30 años después de la aparición de la computadora, se logra minimizar el tamaño de esas computadoras enormes que habían en 1950 y transformarla en una computadora que se transforma de escritorio. Y ahí nomás, porque estamos hablando de 45 años atrás, ahí nomás aparece lo que es Internet, la masificación, los celulares, las pantallas táctiles, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar, eso hace 25 años que apareció y recién apareció ahí aparecieron los teléfonos móviles y hoy en día tenemos los teléfonos trabajando de otra manera. ¿Y qué es lo que sucede en el 2022? Explota la inteligencia artificial, pero explota de una manera tal que uno cree que, ahora apareció la inteligencia artificial. Y en realidad, el primer concepto de inteligencia artificial se acuña en el 1956. Y antes estaba el famoso test de Turing. El test de Turing es si un humano podía detectar que algo que decía una máquina determinaba que lo que estaba del otro lado era una máquina. O sea, se ponía una pantalla y del otro lado había una máquina que hacía consultas o preguntas y el humano tenía que determinar a partir de las consultas que le hacía si del otro lado había un humano o una máquina. Ese test ya aparecía en la mente de la gente del año 1950. O sea que los conceptos de eso están trabajados desde hace mucho.
digamos, un elemento más común de inteligencia artificial con mucha programación es el tema de los simuladores de vuelo, que eso la industria de la matanza, le llamo yo, que es la industria de la guerra, lo ha favorecido un montón. Pero fíjense, en 1997 ya aparece el primer desafío a la mente humana. La Deep Blue aparece como una inteligencia artificial que lo que logra hacer es ganarle a un campeón de ajedrez. O sea, una máquina le gana a un campeón de ajedrez. Por supuesto, con muchísima programación, no con el concepto de red neuronal. Después aparece 2017 un robot que hablaba y que contestaba preguntas y demás, y ya como algunos gobiernos consideraban la humanización de estos robots y le dan, la transforman en ciudadana de Arabia Saudita a este robot Sofía. 2021, ya estamos acercándonos a la época actual. 4 años atrás, OpenAI presenta DALL-E, que es un programa de inteligencia artificial que generaba, a partir de texto, generaba imágenes. Entonces, ahí es cuando ya viene la gran locura, ¿sí? Porque ya en el 2020 ya se lanza el GPT-3, que es una de las mayores redes neuronales para empezar a trabajar con este concepto, y en el 2022 se lanza el ChatGPT y ahí es donde explota el concepto. Pero ustedes se dan cuenta que esto venía de mucho tiempo atrás y que, o sea, mucho tiempo atrás, de 50 años atrás, en donde ahí se produce, o 70 años atrás, en donde se empieza a producir y se está pensando en este tema. Bien, esta es el gran avance que tiene el ChatGPT, que se conoce cuando aparece esta inteligencia. ¿Qué puede hacer la inteligencia? Dos temas. Hay una inteligencia que éramos la que creíamos que nosotros llamamos inteligencia artificial débil, que es la de la automatización de la industria, las manos robóticas, aquellas que hacen la tarea que el humano es pesada, que es repetitiva. Entonces dijimos, no, esta es la inteligencia artificial que va a venir. Pero nunca pensamos en nuestra mente que iba a haber una inteligencia artificial capaz de hacer creaciones, que es lo que apareció cuando ya vino la inteligencia artificial, hace gráficos, hace dibujo, hace música, está bien, con instrucciones nuestras, pero digamos, la revolución es que está haciendo cosas que parecieran que son creación. En realidad, es un cúmulo de conocimientos previos que generan este aspecto. Entonces, ahí viene la inteligencia artificial fuerte. Beneficios hay un montón para los docentes, pero eso lo vamos a ver más adelante para ir rápido en este tema. Pero ¿qué se necesita hoy? Que los docentes tengan formación en este tipo de herramientas, que los docentes empiecen a pensar en la resolución de problemas y a empezar a trabajar en aquel aspecto que más nos preocupa, que es el uso ético. ¿Cómo? O sea, yo tengo que instruir a mis alumnos para que el uso de estas herramientas sea ético y, por supuesto, el concepto de ciudadanía digital. Luego también está en los alumnos, ¿qué beneficios tienen? Uno de los más rápidos es que se puede adaptar a distintos tipos de aprendizaje, pero otro de los más interesantes es que le puede servir de guía para ver qué estudiar para aprender qué. O sea, si un alumno utiliza la inteligencia artificial para que le sugiera temas para investigar, es espectacular. Bueno, hay otros temas. Otra vez vuelvo a pensar en el pensamiento crítico y ético sobre la inteligencia artificial. O sea, tienen que asumir que la inteligencia artificial también significa un riesgo desde el punto de vista ético, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer algo, espero que salga bien el sonido, porque a veces me sale mal el sonido en esta presentación, pero esto es como inteligencia artificial, pero es estos asistentes virtuales que uno tiene, y lo vamos a ver nada más que como... No reservado ni restaurante, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, adiós. Asistente, busca un restaurante para cenar esta noche. He encontrado 10 restaurantes cerca de ti. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero un italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? ¿Para 2? ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para mí. Y no eres el único. ¿Perdona? Reservaré a las 9. No. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Mejor a las 10? No, quiero decir que ¿qué has querido decir con eso de las 10 de la hora? No, con lo que has dicho de Susana de que no soy el único. Me gusta más Marta. Pero vamos a ver.
¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué viene Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Me estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Oye, mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando con una máquina? Confirmado entonces, mesa para dos en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las 9:30. ¿Alguna cosa más? Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años. Luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado 3 tanatorios cerca de ti. Martuki, hola. Sé que es un poquito tarde, pero ¿te apuntas a cenar en un vegetariano? Hay que cuidarse. En forma jocosa, la pregunta que yo hago en mis charlas es diciendo, ¿esto será posible? Y casi como que ya es posible. O sea, si bien está hecha como en forma de broma, esto es casi posible. O sea, que la inteligencia artificial pueda llegar a controlar tus hábitos y tu manera de vivir, e inclusive, como en este caso, se mete tanto que hasta llega a sugerirte que no salga con una determinada persona, y cuando hace la definición del lugar en donde va a ir a comer, dice, bueno, está bien, entonces te he conseguido a tal hora en un restaurante para gordos y en donde van a ir 2 personas, la promiscua de la oficina. O sea, hace hasta análisis que parecen humanos. Si bien esto es broma, es muy posible que esto ocurra en más temprano que tarde. Después yo he hecho con esta presentación, le he pedido a una inteligencia artificial que me haga el resumen de esto, a ver si lo entendía. No se los voy a mostrar, pero les cuento que lo interpreta, lo hace y, digamos, uno queda asombrado cómo una inteligencia artificial, le doy un video, lo analiza, me hace un resumen y me hace otro video explicando lo que estaba en el video. O sea, hasta dónde llega el poder de resumir y de trabajar. Bueno, ¿qué desafíos éticos? Y en esto yo trabajo mucho en mis charlas sobre la privacidad y protección de los datos, el sesgo y la equidad, porque la inteligencia artificial está formada o está instruida y puede tener un sesgo, o sea, puede tener un sesgo político, puede tener un sesgo religioso, depende de cómo está formado y cómo esté instruida esa inteligencia. Por supuesto, hay algunos otros aspectos y uno del que siempre me pregunta es qué impacto tiene en la tarea docente. Bueno, en la charla que acabo de dar hace un ratito hemos estado hablando de eso y discutiendo y le hemos preguntado a la misma inteligencia artificial si puede llegar a reemplazar al docente. Por supuesto, dice que no. Bueno, dificultades, altos costos, hay resistencia al cambio, hay falta de habilidades y conocimiento de la mayoría de la gente, toda la gente le tiene un poco de miedo porque es una tecnología nueva, es el mismo miedo que existía cuando apareció la calculadora, cuando llegamos a prohibir a las calculadoras, porque no le va a tener en la cabeza la posibilidad de hacer cálculos y va a perder la habilidad de hacer cálculos y hoy nos hemos dado cuenta que esa habilidad la tengo ahora en una herramienta. Es como decir, pierdo la habilidad de martillar algo con un martillo y antes clavaba cosas con una piedra. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que hay que cambiar y que tenemos que cambiar. Bueno, esta es la estructura de cómo se le hace un pedido a una inteligencia artificial, que no la vamos a analizar, sino que rápidamente hay que darle el rol, hay que darle el contexto, hay que darle la orden de qué quiero hacer, le puedo dar información adicional y al final cómo quiero la información. Todo esto es cuando yo le pregunto a una inteligencia artificial que me resuelva los temas. Bueno, ahí está un video que explica esto mismo, pero lo vamos a tratar de correr, a ver si podemos correrlo. Uno más. Ahí está. Ahí está. Hay que pasarlo. Ahí está. Bueno, universidades que lo utilizan un montón de universidades. No he puesto universidades de China y de Japón, que en realidad los están explotando un montón a esto. Hemos mostrado las más comunes y que uno tiene acceso por la información. Y luego hay una conclusión y una recomendación. Bueno, para hacérselas cortas y para que el tema lo dejemos cerrado para empezar con la tertulia, señores, hay que usarla porque el que no la use va a quedar
alejado de lo demás, pero hay que usarla como apoyo. Hay que usarla para que yo haga mejor mis cosas, porque si no la uso, otro la va a usar y me va a reemplazar en las tareas que yo estoy haciendo. Bueno, y por último, esto ya está. ¿Alguna duda o comentario? Que los que nos están mirando, que lo hagan por el chat y después si podemos lo contestamos. Y por último, ¿quién soy yo? Américo Sirvente, así es como se escribe mi nombre. Me busca en Google y va a encontrar algunas referencias y aquí hay algunas fotos en distintas circunstancias. La que está más a la derecha de la pantalla es una que hace poco saqué en Guatemala, en donde estuve en unas ruinas mayas. Bueno, aquí la de abajo a la derecha es otra en donde estaba con 300 profesionales de las humanidades. Del otro lado, algunas otras charlas más en donde estoy, allá arriba también, en donde estoy dando esta misma conferencia a una población de docentes, de 280 docentes. Bueno, y esto es algunos otros detalles adicionales. Y, por supuesto, en tusmemorias.com pueden encontrar, o mejor dicho, en mentesalacarta.com pueden encontrar información adicional. Y con esto vamos a dar por terminada esta primera intervención. Así que, adelante. Muchas gracias, don Américo. Le voy a dar un segundo pase, en este caso a Roy, para ver si nos hace un comentario, ¿verdad? O un aporte que enriquezca o complemente la presentación de don Américo. Claro, bueno, don Américo, muchas gracias por esa introducción, la verdad que muy, muy interesante. Como usted bien decía, no es algo nuevo, la inteligencia artificial lleva su ratito, ¿verdad? Pero esa explosión que tuvo hace ya 3 años, ¿verdad? Y esa masificación es lo que da el punto de inflexión y eso es un gran cambio. Es un cambio similar al impacto que pudo haber tenido la electricidad, el internet en su momento, ¿verdad? La rueda también, o el fuego, ¿verdad? Entonces son esos puntos históricos que de hecho formamos parte en este momento de eso. Estamos formando parte de un momento histórico en cuanto a la tecnología. Y hay algo interesante que nos puede, depende del punto de vista, ¿verdad? Un punto de vista optimista sería, estamos usando la peor inteligencia artificial que tenemos. La de mañana va a ser mejor. Entonces, va a ser algo muy interesante ver dentro de unos meses lo que va a pasar. Recuerden que teníamos, bueno, hace ya un tiempo que salió DeepSeek y en cuestiones de semanas, tal vez, no preciso si días, de una vez OpenAI ya lanzó una actualización. Entonces, es una carrera que hay en este momento interesantísima y a nosotros nos llega parte de ese producto y, ojo, tenemos que ser francos, nos llega el producto, digamos, de masas, ¿verdad? No me imagino lo que pueda haber en este momento a nivel militar o en laboratorios. Bueno, posiblemente sí lo pueda imaginar, pero sería algo totalmente ciencia ficción, que ya no lo es. Entonces, es un tema que da para mucho y en la labor docente da para ilusionarse, ¿verdad? Pero depende del tipo docente que seamos o que estemos formando, da también para preocuparse. Porque es cierto, no va a sustituir a los docentes, no a todos, algunos creo que sí. Depende del tipo docente del que se esté tratando. Don Regulo. Muchas gracias, Roy. En esa línea, ¿cuál es el futuro de la mentoría con la inteligencia artificial? ¿Le ven futuro, don Américo? Bueno, lo que él ha dicho más o menos es hacer futurología. Lo que se viene es indudablemente de más potencia. Ahora, ¿es bueno o es malo para el humano? Y es más o menos como cuando Don Nobel inventó la dinamita, que la inventó para poder explotar mejor las explotaciones mineras y después la usamos para matar gente. Bueno, con esto puede pasar algo parecido. Con la energía atómica pasó lo mismo. O sea, cada una de las innovaciones tecnológicas produce un cisma, ¿está bien? Y empieza todo el mundo a encontrarle las cosas, uy, porque puede ser y puede ser. Todo lo que puede ser malo puede ser. Pero hay muchísimas cosas
que pueden ser muy buenas. Entonces, bueno, hay que instruir a aquel que la va a utilizar en que la use desde el punto de vista ético para hacer el bien, para mejorar el entorno, para mejorar a la humanidad. Y eso va a depender de quiénes, de los humanos, porque los humanos, alguien decidió en algún momento tirar una bomba atómica, cuando otra gente investigó para ver si la energía atómica se podía utilizar como se usa, con fines pacíficos. Pero alguien decidió hacer el daño o hacer mal con esa herramienta. Acá pasa lo mismo. Va a depender únicamente de los humanos que estemos detrás, de si eso lo usamos bien o lo usamos mal. Y va a depender también de cuánto esfuerzo hagamos, por eso yo hablo mucho del tema ético, mucho va a depender de aquellos docentes que transfieran a la gente que la va a utilizar, que transfiera ese pensamiento ético y racional de utilizar esa tecnología para hacer el bien. Muchas gracias, don Américo. Roy, en el tema de la mentoría, digamos, y en la línea que está planteando don Américo, obviamente el ser humano siempre es quien va a inclinar la balanza, ¿verdad? En cuanto al uso. Pero estrictamente en la condición de la persona mentor, o sea, esa relación, va a venir o viene la inteligencia artificial de alguna forma a disminuir la mentoría, porque el recurso se va a tener, ¿verdad?, en otra fuente, precisamente en la misma inteligencia artificial. Entonces, esa relación que también tiene un sesgo, ¿verdad?, porque el mentor tiene una línea ideológica, ¿verdad?, tiene tendencias, entonces, bueno, tiene influencia, ¿verdad?, sobre la persona que está recibiendo, digamos, el mente, ¿verdad? Su experiencia, su conocimiento. Entonces, esa relación ahora con la inteligencia artificial, ¿qué estrategia podemos tener para que no sea estrictamente la inteligencia artificial, sino que también tenga un componente humano de por medio, ¿verdad? En esa línea tal vez, y después don Américo, ¿verdad?, si podemos detenernos un momento a ver qué estrategias podemos tener para que no se pierda esa relación, porque es probable que haya cierta tendencia, ¿verdad?, a hacer clic, ¿verdad?, y rehuir este diálogo, por ejemplo. Entonces, Roy. Claro. Vea, usted acaba de decir algo medular, la parte humana. Y eso es algo que va a pasar irremediablemente, ¿verdad? Es como, vamos a ver, la parte de acceso a la tecnología, ¿verdad? Va a permear tanto que en algún momento, y ya está ocurriendo en otras sociedades, se necesita un poquito más de desconexión para conectarse más humanamente hablando, ¿ok? Entonces, por eso, en muchos centros educativos se está tratando ahora de que no se lleven el celular, cuando hace algunos años era un boom llevar el celular. ¿Por qué no usamos celular en las aulas? Hay que usar celular. Si todo el mundo tiene celular, ¿por qué no lo usamos? Eso es algo normal que va a ocurrir. Todavía no, porque estamos con el boom justo en este momento. No hemos ni alcanzado la curva, ¿verdad?, de ese boom tecnológico con la IA, pero sí va a ocurrir. Ahora, irremediablemente, de nuevo lo digo, va a haber un cambio en el perfil docente. Yo hace unos minutos decía, bueno, sí, ¿la IA va a sustituir docentes? Pues sí, no. Si yo soy un docente que se dedica a abrir el libro y decirle, bueno, voy a empezar a dictarles. Ese docente hace mucho está sustituido perfectamente con Google, por ejemplo, bueno, con el Internet. Y ahora con la IA, más aún. Si yo soy un docente que repite los contenidos que ya están en el libro, soy completamente sustituible. Pero si soy un docente que trata de inculcar, de hallar lo mejor de mis estudiantes, que trato de encontrar ese pensamiento crítico, de esforzarlo, de que dé un poquito más, e inclusive
de que lo que haga, lo haga del punto de vista ético, que eso en algunos niveles pues, es fundamental, sobre todo en los primeros niveles educativos, ¿verdad? La parte ética, y esa incentivación para la parte de investigación, perfectamente puedo aprovechar muy bien la inteligencia artificial. Irremediablemente vamos a tener un cambio, por ejemplo, de análisis. La capacidad de análisis va a cambiar. Lo que decía ahora don Américo con la calculadora, ¿cierto? Es lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial. Ya no necesito la capacidad, bueno, sí la necesito, la capacidad de hacer un resumen, pero ahora no la tengo yo. Voy a tener acceso. Ojalá que siempre tengamos esa herramienta. ¿Qué pasa cuando no tenemos una calculadora a la mano? Pues tenemos que sacar un papel y lápiz. Ahí tenemos también que abocar por ciertas tareas clásicas. El asunto es cuando usted mencionaba ahora esa dependencia tecnológica, que posiblemente ahora lo conversemos más adelante. El papel del mentor, como decía usted, don Régulo, sí va a cambiar. Tiene que adaptarse. Y el cambio es grande. El cambio en el perfil docente es grande. Ya lo que hay que hacer, ¿verdad? Y también va mucho por la parte humana. Muchas gracias, Rodi. Don Américo. Sí, también esto de haber estado dando una charla recién y haber interactuado con docentes, todos docentes grandes, no jovencitos, sino grandes, que tienen todas estas dudas. Si lo uso, si no lo uso, si es ético, si no es ético, si estoy copiando. O sea, hay gente que cree que está haciendo trampa si usa la inteligencia artificial. Y lo que sucede es, como yo les contaba a ellos, hay cosas que tenemos que empezar a romper el esquema para pensar que no todo lo que tenemos que, o sea, no todas las habilidades que nosotros tenemos hoy se las tengo que transmitir a los chicos, porque las herramientas con las que van a trabajar son diferentes. Recién vimos el tema del fuego. Hasta que el humano pudo dominar el fuego y hacer fuego, lo que hacía al principio era trasladarlo. Lo iba trasladando hasta que aprendió a hacer el fuego. Te puedo decir que hasta hace 3 siglos atrás era fundamental saber hacer fuego, frotando cosas, haciendo con yesqueros, o sea, con piedras, generando chispas y lo demás. Y era fundamental porque iba la subsistencia en saber hacer el fuego para protegerte y para lo demás. Hoy en día, con la aparición primero de los fósforos, después de los encendedores, y hoy en día que con la electricidad uno toca así el aparato para hacer de comer y se prende la llama, esa habilidad la hemos perdido. Y así como hemos perdido esa habilidad, vamos a perder la habilidad de, por ejemplo, tener que aprender las tablas de multiplicar. Y alguien dice, no puede ser, porque nos enseñaron así y creemos que hay que enseñarla. Ahora, alguien me dice, no, porque no quiero discutirlo, lo que quiero es ponerlo en duda. Mi experiencia, por ejemplo, yo soy ingeniero y casi no sigo ingeniería porque había una materia que se llamaba Análisis Matemático 2, en donde veíamos derivadas, las integrales y todo lo demás, y me costaba entender para qué servían. Porque claro, yo era un muchacho grande que estaba estudiando y yo iba a estudiar cosas que me sirvieran para algo. Entonces un compañero me dijo, no, es que la ecuación de tercer grado de una cúpula, por ejemplo, eso responde a una ecuación de tercer grado, en donde vos defines X, Y Z en cada punto de esa cúpula. Si te piden que vos pongas en esa cúpula un plano inclinado, por ejemplo, como una rampa, la menor tensión se descubre cuando uno hace la derivada primera de esa ecuación de tercer grado y te da un plano en ese punto, con la gran ventaja de que al ser el radio es el que produce menor tensión. Y ahí se me abrió una cortina y digo, para eso sirve. Y cuando uno descubre para qué sirve lo que le enseña, le pone más ganas, ¿sí? Si no, te cuesta mucho, porque eso de querer hacer la abstracción y todo lo demás, que eso les encanta a los matemáticos. Y bueno, yo no la lograba hacer, porque yo quería cosas que me fueran prácticas y que las pudiera utilizar. Nunca en mi vida de ingeniero hice una cúpula, pero pude aprobar la materia porque entendí para qué podía servirme, aunque nunca la utilizara.
Los docentes tenemos que ponernos barbas en remojo y decir, lo que estoy enseñando tiene sentido. No tendré que enseñar algo más específico. No tendré que sacar contenidos. Hoy en día el empresario busca aquel que sepa solucionar problemas y no el que tenga el título con mejores notas. Entonces hay que empezar a pensar de otra manera qué contenido estamos dando en la universidad y en todo el sistema para ver qué cosas podemos disminuir y dar más. En este caso yo pienso, porque soy un tecnólogo, en que aprovechen mejor la tecnología. Pero no todo el mundo piensa lo mismo. Entonces hay que plantearse por lo menos la duda de que tenemos que empezar a trabajar en que los contenidos tienen que ser observados por lo menos, analizados, ver qué contenido hoy no tiene relevancia, qué cosas estoy enseñando que ya no sirven. Hoy planteábamos justamente eso y un docente grande me dijo, y hoy en día antes no querían que usaran las calculadoras porque iban a invadir el tema, iban a dejar de poder hacer cálculo. Y uno empieza, y hoy en día me sirve aprender la tabla de multiplicar si yo puedo multiplicar con una herramienta, ya tengo una herramienta. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez tengo más herramientas que hacen que esa habilidad, que en otro momento era importante, ahora no sea tan importante. Hay que analizarlo. Esto no quiere decir que hay que sacar a enseñar las tablas de multiplicar, pero por lo menos tenemos que enseñar, o por lo menos tenemos que plantearnos si hace falta seguirlas enseñando como las seguimos enseñando, con la atención que genera, con el tiempo que le damos, cuando podría enseñarse, por ejemplo, hay unos métodos de multiplicar, unos japoneses, otros rusos y demás, que son mucho más simples que la manera en que nosotros aprendimos a multiplicar. Entonces, hay que empezar a pensar que a lo mejor hay que innovar en todo esto que parecía que era fundamental. Por ahora, ahí estamos. Gracias, don Américo. Surge otra inquietud que tiene que ver con el proceso cognitivo. Que demanda la inteligencia natural. La inteligencia artificial viene a potencializar el proceso cognitivo o lo debilita. Roy. Viene a cambiarlo, porque realmente decir, no, viene a debilitarlo o viene a fortalecerlo, podemos caer en un blanco o negro, ¿verdad? Sí, exacto. La verdad es que yo lo veo como un proceso de transformación. Viene a cambiarlo porque realmente, y coincido con usted, profesor, en decir, vamos a ver, yo a veces digo este ejemplo de las tablas de multiplicar que me llama mucho la atención. Me lo planteó un docente, eso es lo que me llamó la atención. Oh, ok, y posiblemente siga en esta línea. Si a mí me costó tanto y a mí me fue útil, pues a los demás también. Tengo que hacerlo porque les va a ser útil. No. Yo me acuerdo de uno de los trabajos que yo hice en el colegio, empezando creo que el 10º año de colegio, fui a la biblioteca. Fue el último trabajo que hice en donde fui a una biblioteca, ¿verdad? A buscar el libro, sacar la copia, etc. Y a partir de ahí, listo, no más bibliotecas. Entonces, la carrera de bibliotecología tuvo que hacer un gran cambio, porque ya bibliotecas sí hay, pero diferentes. Va a haber un proceso educativo, lo va a haber, pero diferente. Tenemos que enseñar habilidades diferentes por las herramientas. ¿Qué pasa si decimos no? Vamos a ir por el camino clásico, sin herramientas de inteligencia artificial, y vamos a invertir recursos en controlar el plagio y detectores de IA, que igual eso es otra competencia, es otra carrera tecnológica, ¿verdad? Y así lo vamos a hacer. Digamos, en la UNED lo vamos a hacer así, por un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el estudiante graduado salga, vaya a la empresa y en la empresa usan un montón de herramientas de inteligencia artificial? Ya lo dejamos en mal, ¿cierto? Y eso lo mencionó una estudiante en un consejo de escuela. Nos interesa aprender a utilizar herramientas de IA porque eso es lo que vamos a usar eventualmente en el trabajo.
Y como universidad no podemos negarnos a eso. Yo tengo una asignatura que era de creación de imágenes. Ya está. Ya tenemos que cambiarla. Tengo que cambiarla. Y ya de una vez, apenas salió lo del ChatGPT, bueno, lo de Dalí y otras, Midjourney y todas estas, lo cambiamos. Ya ahora, ¿para qué vamos a decirles? Ya, póngase usted a diseñar la imagen. Sí, conozca teoría de color, todo lo que usted quiera, pero ahora pida la imagen y pueda valorar la imagen que la IA le dio, porque no necesariamente el resultado es bueno, ¿verdad? El proceso de aprendizaje lo que viene es a cambiar. Yo esperaría que sea un fortalecimiento. Pero de nuevo, las habilidades que usted menciona, sí, vamos a cambiarlas, hay que cambiarlas, ya no son las mismas. Aunque a mí me duela, digamos, decir, no, a mí me costó mucho, también eso es un esfuerzo y a mí me sirvió, no necesariamente le va a servir a mis estudiantes. Buen punto. Don Américo. Bueno, qué gusto que vamos coincidiendo en algunos aspectos. Entonces, en el caso tuyo, que vos generabas imágenes, lo que supongo que hay que aprender es a cómo usar estas herramientas para yo generar imágenes más rápido, porque los otros la van a usar. Lo que sí no tengo que perder de vista es que los conceptos fundamentales o los fundamentos básicos, el manejo del color, eso tiene que tenerlo. O sea, hay ciertas partes teóricas que arman la estructura de pensamiento que tengo que saberlas. Después, no importa la herramienta que utilice, porque si yo soy un pintor y me gusta la combinación de colores, tengo que tener idea de que si mezclo azul con rojo va a salir una cosa horrenda si estoy dibujando. Pero ese es un concepto que hay que elaborarlo y que lo tienen que entender. Ahora, después, si una inteligencia los mezcla y queda bonito, que es más difícil, bueno, ahora el que lo está mirando y está viendo lo que hizo puede decir, ok, esto lo uso o esto no lo uso, pero tiene que tener el conocimiento básico. La parte de atrás, el respaldo, es el que le va a dar el entender que lo que produjo la inteligencia artificial es útil. Y por ahí va, digamos, el razonamiento y por qué es que hay que aprender a utilizarlas. Pero hay que tener el conocimiento básico desde siempre, por lo tanto el docente va a tener que seguir existiendo. No hay manera en que lo podamos soslayar o evitar. Bien, los dos, ustedes son profesores de universidades públicas, ambos. Adaptar los cambios en la universidad, público o privada, no importa, donde sea. Se requieren ciertas condiciones y hemos venido con un ritmo de trabajo, una forma de hacer las cosas que ha generado una cultura, indiscutiblemente, una cultura de hacer las cosas. Los cambios, como bien los explicó en esa línea de tiempo, don Américo, en la presentación, ¿verdad? Antes los cambios eran más lentos. Hoy en día son muy, muy rápidos. Es un desafío para la universidad pública o para la universidad. ¿Cómo vislumbran ustedes esa capacidad de adaptación de la universidad para asumir esos cambios con la prontitud que se requiere? Roy. Es difícil. No voy a tapar el sol con un dedo. Es difícil porque la universidad, como bien dice usted, se mueve a cierto ritmo. En la UNED, el año pasado se estuvo trabajando en una política para uso de la IA, uso responsable, ético, en todos los aspectos, digamos, en los campos, investigación, docencia, extensión, etc. El año pasado, apenas, ya salió el documento, pero apenas el año pasado estábamos en eso, ¿verdad? Y no solo nosotros. Hace que 2 años la Unión Europea estaba debatiendo todo este boom de la IA, ¿verdad? Legislativamente hablando. La universidad, como bien dice usted, pública o privada, eso no importa, tiene que flexibilizar
todo el engranaje reglamentario. Básicamente es eso. Porque todo un mecanismo reglamentario flexible va a permitir adaptarse a esos cambios, ¿verdad? Y obviamente la parte de trabajo administrativo e inclusive administrativo docente o solo administrativo, ¿verdad? De la universidad, va a tener que estar apoyado con la inteligencia artificial. Es inevitable. Bueno, ya la UNED está haciendo las pruebas con el Copilot de Microsoft, ya que tenemos la licencia con ellos, ¿verdad? El convenio. El Ministerio de Educación Pública es posible que haga lo mismo, puesto que también están con Microsoft. Entonces es algo inevitable, pero sí es un asunto también de decisión y de voluntad, no solo funcionarios y funcionarias, sino también voluntad administrativo-política, ¿verdad? Ahí hay que ser flexibles y también apoyarse mucho en los sistemas. Sabemos que si bien es cierto, en la UNED tenemos sistemas informáticos, hay que mejorarlos, pero también apoyados con sistemas de IA. Don Américo. Bueno, otra vez coincidimos en el diagnóstico. La universidad va a tener que cambiar su forma de trabajar. Y es cierto que demoramos mucho en hacer estas transformaciones, pero fíjense cómo vino un evento extraordinario, como el COVID, y obligó a que tomáramos decisiones así apresuradas, con muchísimos errores, y el docente que no tenía ni idea de lo que era un PDF tuvo que aprenderlo. O sea, hubo una presión muy fuerte para que el docente no quedara fuera del sistema y tuvo que aprender algo de tecnología para trabajar. Entonces, algo va a pasar más adelante. Quizá las universidades, cuando vean que los alumnos no les interesa ir a la universidad porque lo que está enseñando es muy vieja, quizás ahí venga el cachetón y digan, no, tenemos que cambiar los contenidos, tenemos que achicar. Hay que empezar a trabajar desde ahora en eso, hay que concientizar de que tenemos que ir en esa dirección. Pareciera que o sea, como que no hay otra, como que no nos queda otro camino. O nos transformamos y nos mejoramos en utilizar estas herramientas, para bien, para mal, para lo que sea, que no utilizarlas. O sea, hay que empezar a transformar las estructuras. Hay que hacerlas más dinámicas. Hay ciertos sistemas en las universidades que tienen que ver con los consejos, con las aprobaciones y lo demás. Va a tener que ser más rápido. La pandemia nos obligó a trabajar en forma virtual y hoy en día hay muchísima cultura de usar las herramientas como las videoconferencias y lo demás para poder comunicarnos y para poder trabajar. En muchísimos lugares ya se ha empezado a usar el expediente electrónico en donde se está trabajando. La justicia está haciendo eso. Así que a medida que vamos avanzando, cada vez vamos a ser un poco más rápido en tomar las decisiones, ¿sí? E indudablemente el tema del aula y la universidad en sí. Yo hace un tiempo me preguntaron algunos políticos que querían ser decanos que qué opinaba yo del tema. Y ellos estaban orgullosos porque habían inaugurado un edificio hacía poquito, estaban contentos porque había mucha más aula. Y yo le digo, lo que pasa es que la universidad tiene que invertir más en tecnología y no en ladrillos, porque hoy en día el chico tiene que tener la posibilidad de que desde su casa hacer una consulta y el docente desde su casa contestarle. Entonces hay que invertir en tecnología, hay que distribuir la tecnología. Esto es una cuestión que hay que pensarla y hay que empezar a ejecutar. La tecnología vino, se quedó, la pandemia nos obligó a utilizarla y hay muchos que están ahora que no ven. Es más, creo que hasta la UNED trabaja una parte de su trabajo, la hacen a distancia y se han acostumbrado. Ayer he estado en uno de los laboratorios y me dice que la mayoría de la gente se acostumbró a trabajar desde su casa y prefieren trabajar desde su casa y que se sienten más productivos. Una nueva forma de trabajar que hasta hace 4 años atrás, 5 años atrás, no existía. Así que por ahí viene, amigo Regulo. Muchas gracias, don Américo. Vamos a hacer un corte, vamos a ir al espacio Mi Arte para disfrutar de la danza folclórica del grupo Tariaca
En esta oportunidad van a bailar La Gran Nicoya del cantautor Carlos Loría García. Adelante, Kenneth. Hola, mi nombre es Xiomara Araica Cuña, soy la directora del Grupo de Danza Folclórica Tariaca y en este 20º aniversario del programa Tertulias queremos desearles muchas ¡felicidades! Somos Chichay, Chicheme, hombres de maíz. Somos la gran Nicoya, precolombina, sí, de raza chortega, hombres de maíz. Agradecimiento muy grande al Grupo de Danza Folclórica Tariaca de la sede universitaria de la UNED en Guapiles, sede Dr. Celedonio Ramírez Ramírez, por su tan bonita presentación. Estamos conversando sobre los desafíos, ¿verdad? Que nos tiene a los que nos está enfrentando la inteligencia artificial en la dinámica de la universidad. O sea, cómo gestionar el cambio en una universidad que se ponga, digamos, a tono con los tiempos. A tono con los tiempos. Y eso nos lleva a necesariamente, no solamente a un tema de recursos tecnológicos, sino de enfoque educativo. ¿Verdad? Ya don Américo decía, bueno, ¿qué enseñar? Tiene que ver también por carreras, ¿verdad? ¿Cuáles carreras? O sea, por dos razones. Una, porque es un asunto ético de la universidad también, tener una oferta que responda a las necesidades y a escenarios actuales y a escenarios futuribles, ¿verdad? Que tenemos que ponerlos necesariamente en el radar para poder decir, ok, si esta carrera, inclusive en estos momentos, tener esa capacidad, ¿verdad? A partir de estudios prospectivos, de decir, ok, vamos a formar profesionales en estas áreas que ahora, en estos momentos, no hay una demanda necesaria. No se ve una demanda, ¿verdad? Pero sí vamos a tener una demanda. Entonces, esa capacidad de poder tener esos elementos prospectivos para la toma de decisiones, decir, ok, vamos a formar profesionales porque dentro de 8, 10 años, estos son los que van a tener el espacio, ¿verdad? Laboral, y no los que estamos formando ahora. Entonces, ese ejercicio universitario, ¿cuál ha sido la experiencia en las dos universidades, digamos, en el tema prospectivo para la toma de decisiones? O sea, los programas están respondiendo a un estudio de mercado actual o a un estudio prospectivo. Te los dejo. ¿Quién? ¿Don Américo? Bien, tienes razón. Nosotros tenemos que pensar en la universidad que estamos produciendo un egresado que cuando vaya a trabajar muchas de las cosas que le hemos enseñado ya no tienen sentido. Así que tenemos que ir adelante de esa postura. Para lo cual, indudablemente, va a haber que incorporar en los cuerpos docentes, va a haber que incorporar gente joven. No joven como yo, pero yo entiendo que viene por ahí, sino gente que tenga la visión de que hay que producir profesionales para dentro de 10 años, con la capacidad de entender el nuevo entorno y con la capacidad de aprender en forma permanente. Nosotros tenemos que formar gente para que siga formándose. Como dijo él hace un rato, la inteligencia artificial de hoy, que nos parece recontrafabulosa, mañana
pasado mañana ya va a ser totalmente vieja y obsoleta, porque así es como está funcionando el mundo hoy. Así que tenemos que armar a esos profesionales que sean capaces de adaptarse rápidamente al cambio, con muchísima resiliencia y entender de que el cambio es la constante del mundo que se viene. Gracias, don Américo. Don Roy, ¿qué nos dice al respecto con la experiencia de la UNED? Bien, con respecto a la UNED, estamos viendo algo similar, ¿verdad? Y va a ocurrir algo que siempre ha ocurrido, normalmente en la universidad. Yo recuerdo cuando salí del graduado de informática educativa en la Universidad Nacional, las herramientas que llevé, por ejemplo, en este caso de programación, cuando llegué a trabajar ya no existían. Y eso es muy normal en el mundo tecnológico. Y eso va a ocurrir con la inteligencia artificial si nosotros capacitamos a nuestros estudiantes en herramientas de inteligencia artificial. No es capacitarlos solamente en cómo usar X o Y herramienta, es cómo aprender a utilizar y a cómo adaptarse a nuevas herramientas, ¿verdad? Es como alguien que haya llevado un curso de Office, digamos, 3.1, Windows 3.1, ¿verdad? Y luego sale al mercado y se da cuenta que ya en el mundo laboral no se usa, entonces tiene que adaptarse. Bueno, hay adaptaciones. Lo que usted decía perfectamente es formar gente que se adapte a esas nuevas necesidades, porque en la universidad no dan los planes de estudio para abarcar todo lo que se necesita, ni todas las herramientas, porque inevitablemente alguien que ya llevó X herramienta a la mitad de su proceso educativo, ya cuando se gradúe, ya eso va a avanzar. Y ya lo vimos en la presentación, avanza muy rápido. Y es normal, es aceptarlo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos sirve, cómo podemos anticiparnos a eso? Hablando con el mercado, ver a los empleadores, establecer ese enlace de academia y empresa para ver qué necesitan. No quiero satanizar la relación, ¿verdad? Universidad-empresa, ni que estamos al servicio, sobre todo una universidad pública, estamos al servicio de la empresa privada. No, pero es que también es parte de nuestra responsabilidad ver qué necesita el mercado para ir formando profesionales que sirvan para el mercado, porque si no, eventualmente la UNED va a quedar obsoleta, ¿verdad? Entonces es un camino normal, es un camino pues complicado, sinuoso, entonces, y es algo que va a pasar. ¿Cuál es la estrategia? Para mí, acercarnos al mercado, estar en constante diálogo, ¿verdad? No solo entre mercado y academia, también entre academias, formar esos nodos con academias que tienen más experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, de aquí en el país, la UCR, que lleva la batuta en la investigación. La UNED es la más, tiene la vicerrectoría de investigación más joven de las universidades. Bueno, ahorita no preciso el dato de la UTN, posiblemente sea la UTN la más joven, ¿verdad? En este caso. Entonces hay que adaptarnos y hay que comunicarnos entre universidades sin dejar de lado el mercado. Ahí es donde tenemos tenemos que tomar el pulso para poder rehacer los planes de estudio, no en plazos de 2 años. No podemos durar 2 años rehaciendo un plan de estudios. Y a veces, como decimos, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Tenemos que generar cambios en las asignaturas y en los planes de estudio de forma más rápida. De ahí, la ventaja es que tenemos la inteligencia artificial para ayudarnos a eso. Por supuesto, la responsabilidad, como hablábamos ahora fuera de cámaras, la responsabilidad siempre es de la persona detrás de la computadora, ¿verdad? Bueno, entre el monitor, entre el teclado y la silla, ahí hay un gran responsable. Revisar lo que me da la IA. No puedo decir, bueno, pero me lo dio ChatGPT, es verdad. No podemos decir eso, ¿verdad? Porque como muchas veces nos pasaba con las búsquedas en internet. Primer sitio,
No, esto parece un sitio seriosísimo, debe ser verdad. Y como decía ahora Kenneth, corroborar, ¿verdad? Corroborar la información, buscar un poquito más, no pasa nada, ¿verdad? Corroborar lo que nos da la inteligencia artificial. Es un cambio interesante en los planes de estudio, es un cambio interesante en la sinergia, en todo el medio ambiente universitario, pero no es un cambio fácil. Y es un cambio que requiere recursos también, recursos humanos y tecnológicos, en especial tecnológicos para el quehacer de la UNED. Gracias, don Roy. Yo preguntaba esto porque normalmente los estudios de mercado sirven para abrir carreras, ¿verdad? Y digamos, ahí se da un vínculo con el mercado, ¿verdad? Con el sector productivo, pero que luego se da una especie de distanciamiento, ¿verdad? Porque el programa queda, ¿verdad? La carrera queda como algo estático, que le van haciendo mejoras, pero no con la velocidad que se demanda, que se requiere. Entonces, por eso digo que es un tema de gobernanza, tiene que ver con nuestro cuerpo jurídico, ¿verdad? Todo el cuerpo normativo, de poder decir, ok, para no tener que pedir perdón, sino que estén las condiciones necesarias para hacer lo que se debe hacer. Entonces, eso pareciera que es un desafío que tenemos que abordarlo con la mayor prontitud y establecer las condiciones que permitan precisamente tener las condiciones básicas, que son las más duras, y aquellas como herramientas, como la inteligencia artificial, como lo mencionaste, como una herramienta, y esas herramientas están cambiando, ¿verdad? Como la calculadora que nos pasó, la computadora, seguirán siendo, ¿verdad?, herramientas. Entonces, tener esa condición para un proceso cognitivo sólido en el profesional y que pueda tener esa capacidad de ir adaptándose, ¿verdad?, a los cambios a una velocidad muy rápida que se están dando, esas condiciones son las que hay que trabajar en la inmediatez, porque eso es lo que nos está quedando como el gran pendiente, como un pendiente todavía, ¿verdad?, que estamos metiendo uso de herramientas muy demandantes en los cambios, es decir, nunca los vamos a alcanzar. O sea, nunca, ¿verdad? O sea, vamos a prepararnos ahora, pero ya mañana estamos quedados. Entonces, pareciera que esa no es la ruta, sino es tener esas condiciones, tener esa capacidad de adaptación, y ese es el profesional que necesitamos ir formando, o sea, que tenga esa capacidad de utilizar las herramientas que estén en el momento, o sea, que no frenen su desarrollo, que no lo sienta como una amenaza, y que esté en la disposición de cambiar. Porque si no cambia, el cambio lo cambia. Entonces, lamentablemente es así, ¿verdad? Y el mercado el mercado es grosero. Entonces, como universidades, pues tenemos que empezar a dar un giro muy importante. Yo sé que se están dando muchos esfuerzos, ¿verdad? Bueno, el tema que estamos abordando acá, ese espacio, es parte del interés que se tiene como universidad. Pero cuando hablamos de gobernanza universitaria, especialmente en las universidades públicas, hay ese componente sectorial, ¿verdad? Como están conformados. Entonces, hay que hacer un proceso de sensibilización, porque si no logramos modificar nuestros reglamentos para ir resolviendo, dejar de ir resolviendo el día al día, más bien, y avanzar en establecer esas condiciones necesarias donde la universidad establezca sus nuevas condiciones, ¿verdad?, sus nuevos pilares para el devenir. Si no damos el paso en tratar con la comunidad universitaria el tema como un tema urgente, porque el tema no lo estamos viendo, bueno, yo no sé, en la Universidad de San Juan, don Américo nos cuenta, si el tema es un tema de la comunidad
y estoy hablando de todos los sectores de la comunidad porque estamos involucrados ahí todos, ¿verdad? No necesariamente la parte docente estrictamente, es que toda la dinámica de la universidad la que entra en juego acá. Entonces, en la nuestra es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete, no como iniciativas, ¿verdad? Aisladas, sino como un esfuerzo común de comunidad universitaria, decir, ok, vamos hacia acá. Esta es una ruta necesaria, establecer las condiciones básicas que permitan que la universidad tenga esa capacidad, esa metamorfosis para ir preparando tanto a su personal como a las personas estudiantes que vienen a tocar las puertas de la universidad con aspiraciones, ¿verdad? Obviamente muy importantes en su vida y que les abrimos la puerta, pero les abrimos una puerta que les va a permitir continuar, ¿verdad? Con el desarrollo de sus aspiraciones. Nosotros damos condiciones para que ellos continúen creciendo. Entonces ahí tenemos un tema. No sé, en el caso de la Universidad de San Juan, don Américo, si nos podría comentar cuál es el ambiente que se tiene, digamos, de discusión en la universidad sobre este tema en particular, digamos, los cambios que requiere hacer la universidad, o si ya los hicieron. Bueno, viene perfecta la pregunta, porque sucede que estamos próximos a elecciones. Se tienen que elegir decanos y rectores. Entonces, todo el mundo hoy está preocupado por la incorporación, la modificación de los planes, el achicamiento de los contenidos, la innovación y meterle todo. Entonces, cada candidato viene con la gran solución. Lo que sucede es que después se encuentra con que la universidad es un elefante dentro de un bazar que le cuesta mucho modificar su manera de caminar. La universidad, te digo la verdad, si se quedara de golpe sin rector y sin decano, sigue funcionando. O sea, es tan grande la estructura y es tan grande la inercia que sigue funcionando, los docentes van a seguir dando clases y todo lo demás, aunque no tengamos las máximas autoridades. A lo mejor se resientan algunos pagos, pero la universidad en sí, como que no. Pero hoy en día, afortunadamente, como dice, estamos en elecciones, entonces todo el mundo está pensando en que hay que hacer eso. No es fácil, no es rápido. Un programa, recién estábamos hablando, un programa de una carrera nueva, yo lo tengo que mandar a autorizar por el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, yo cambié hoy un contenido y recién lo podría llegar a dictar dentro de 4 años. Entonces, no puedo estar esperando tanto tiempo. Y en eso coincido con él. Tenemos que hacer cosas más eficientes, más dinámicas, que el mismo Estado se automatice y trabaje mucho mejor y pueda rápidamente entregar soluciones, pero soluciones instantáneas, más rápidas, más acorde con el mundo en el que vivimos. O sea, eso significa un cambio desde lo político. O sea, hasta la parte política hay que cambiar porque ciertas áreas no quieren perder su cuota de poder y eso complica. Por ahí va. Gracias, don Américo. Roy. Sí, gracias. Bueno, en la UNED ya se está trabajando. Se está trabajando en diferentes frentes. Sí, es un cambio que se desearía, algunas personas lo desearían más rápido, sí, pero tampoco se puede hacer tan rápido. Pero, por ejemplo, está el programa de transformación digital, que ya lanzó una capacitación para docentes. En la Escuela de Ciencias de la Educación también tenemos un programa de capacitación docente. De hecho, lo terminamos ahora en el primer cuatrimestre de darlo ya, la primera oferta, con miras a que el docente aprenda a utilizar las herramientas de IA, pero no tanto en la parte técnica, sino cómo la utilizo para el quehacer docente. Sí, obviamente la parte técnica irremediablemente la va a aprender, ¿cierto? Y eso es una ventaja. Pero aparte de cómo utilizar la IA, cómo la utilizo de forma eficiente en el proceso docente. Por supuesto, lo enfocamos así por ser la Escuela de Ciencias de la Educación, ¿verdad?
Bueno, como le mencionaba, el programa de transformación digital, que ya el año pasado dio un curso para docentes y también para estudiantes. Y en la escuela, de nuevo, en la Escuela de Ciencias de la Educación, estamos formulando digámosle una asignatura o un curso. Todavía eso está en debate, porque no es tan fácil, porque es un curso que queremos hacer para todas las carreras de la escuela. Si se puede escalar para toda la universidad, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos simplemente diseñar un curso o una asignatura y decirle, don Américo, tome, inclúyela en su plan de estudios, porque hay ciertos requisitos administrativos y que cumplir. Por ejemplo, el creditaje, si ya la parte digamos, de acreditación, hay carreras que simplemente ya no pueden más por sus planes de estudio, ya están llenos de asignaturas, no hay espacio para más, pero estamos buscando la forma. Y ahí yo creo que al menos en la escuela, y fue algo que me gustó mucho, porque me correspondió, digamos, estar diseñando el curso y lo expusimos ante la comunidad de la escuela, la comunidad docente. Y surgieron un montón de ideas que reflejan una buena voluntad para implementar un curso así para su estudiantado, ¿verdad? También refleja que hay conciencia de la importancia de estas herramientas, ¿verdad? Que perfectamente otras personas perfectamente van a decir, no, yo voy de salida, no voy a implementar eso en mi plan de estudios, etcétera. Al menos no nos ocurrió eso, que fue algo muy positivo. El curso se está diseñando y vea que ya está diseñado en su parte técnica, casi diseñado ya al 100%. No se ha implementado porque todavía no hemos definido cómo ponerlo en todas las carreras, ¿cierto? Ese es el detalle, pero ahí va, ¿ok? Ahí hay voluntad de las altas esferas. Transformación digital, que es un programa que se enfoca ahora en herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Se ha enfocado en otros temas también, pero en este momento específicamente en IA. Perfectamente, ahí hay una voluntad de los altos mandos en crear digamos, el espacio, la instancia, en tener gente, pagar gente, buscar capacitaciones, etcétera. Ya al menos en la UNED se da ese paso y es algo que a mí, pues, me ilusiona. Y por otro lado, también ya tenemos, de hecho, si mal no recuerdo, somos la primera universidad estatal que lo tiene, el reglamento de uso de la IA. Entonces, ya se están dando pasos para eso. Como decía, tal vez no tan rápido como algunos quisiéramos, ¿verdad? Pero lo importante es que ya hay cierta conciencia y cierto movimiento. Al menos el elefante en el bazar ahí va a botar un montón de estantes, pero ahí va. Sí. Dumbo debe tener mucho cuidado para moverse. Vamos a ir a redes sociales porque hay una participación importante. Entonces le vamos a dar el pase a Yulisa Araya. Adelante, Yulisa. Sí, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Tenemos a María Isabel Dimer, que nos indica buenas tardes. También el saludo de Adrián Ortiz, buenas tardes, casi noches. Dice, es excelente el tema, el uso de las inteligencias artificiales en la educación es muy útil, son increíbles herramientas de trabajo. También nos envía sus saludos Irene Sirvente Caparros, saludos desde San Juan. Silvana Nunari, buenas tardes. Dice, es importante capacitar a los docentes y estudiantes, enfatizando, como lo indica don Américo, que es una herramienta de apoyo. Además, se debe establecer normativa para que los estudiantes consulten, analicen y sirva de apoyo, pero no resuelvan las evaluaciones copiando las respuestas, ejemplo, con ChatGPT. Ana Mena dice, estoy de acuerdo como docente, considero que es una herramienta de apoyo, pero el estudiantado no debería quedarse solo con esa información.
debe indagar, investigar de fuentes fidedignas. Acá se dio como la discusión en las redes, entonces Silvana Nunari le contesta que sí, que de acuerdo, compañera, y que la información debe ser de fuentes fidedignas, ¿verdad? Como ahora lo mencionaba Roy, a veces nada más el primero, yo digo, qué interesante, y me da la respuesta y debe ser, ¿verdad? Consideran que ya es fidedigno. Y bueno, acá esta es como la discusión que se dio en redes sociales, ¿verdad? De que sí se apoya el uso de la inteligencia, pero sí debe establecerse una normativa para un uso ético y adecuado de la herramienta. Y esto sería lo que tenemos en redes sociales. Muchas gracias, Yulisa, y muchas gracias a las personas que nos han honrado con sus comentarios sobre el tema que estamos tratando. Bueno, ahí tienen ustedes. ¿Quieren referirse a los comentarios, don Américo? No, agradecer que nos han estado mirando y agradecer los aportes que hacen, porque todo esto nos viene bien. Y lo más interesante es que ya empieza a haber una coincidencia. Hace 2 años atrás era difícil encontrar coincidencias en esto de utilizarla. Hoy en día la mayoría de los docentes están convencidos. Indudablemente es un efecto post-pandemia. O sea, todo el mundo entiende que la tecnología vino, se va a quedar y hay que usarla. Gracias. Roy. Sí, gracias. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que el estudiantado, y específicamente el estudiantado nuestro en la UNED, ya tenga un poco más de conciencia, no solo del uso, porque por supuesto que lo usaban antes de que nosotros pudiéramos hacer el reglamento y pudiéramos implementar en las asignaturas, ¿verdad? Ya ellos lo usaban, hicieron sus trabajos mucho antes de que nosotros detectáramos que fueron hechos con IA, por supuesto, porque así es. Tenemos que tratar de estar lo más cerca posible, ¿verdad? De esas innovaciones como academia para nuestro estudiantado, pero no es para pelear con el estudiantado, ¿verdad? Entonces, nuestra población estudiantil me llama la atención de que ya tenga conciencia, poco a poco, ahí van, en el uso de esas herramientas, pero el uso ético. Porque es algo muy normal. Si yo lo hubiese hecho como estudiante, si yo veo que yo estoy haciendo mi resumen a mano, leyendo, y un compañero lo hizo en 10 minutos, 15 minutos, ¿qué pasó aquí? Y veo que otro también, y sale otro por allá también, y otra compañera lo mismo, pero ¿qué están usando? Ya me empiezo a preocupar yo. Soy muy lerdo y están leyendo muy rápido, entonces ya empezamos a indagar. ¿Y cómo lo hiciste tan rápido? Es que estoy usando una herramienta nueva. ¿Qué voy a hacer? No, pues dame esa herramienta nueva. Es un comportamiento normal, porque si lo vemos proyectado al mercado, es supervivencia, ¿verdad? Totalmente. Entonces, nosotros como academia, por supuesto que la primera reacción fue, no, un momentito. ¿Qué pasó aquí? Tenemos que apurarnos, desarrollar rápido nuestro conocimiento en esas herramientas, cómo nos sirve a nosotros como academia, como docentes, y cómo lo podemos hacer de forma responsable y ética para que nuestro estudiantado lo aproveche. Y poco a poco, con estas iniciativas que mencionaba antes, nuestro estudiantado lo va haciendo. Lo van haciendo de forma ética, porque es un comportamiento normal y luego va a ser una actividad que ya no va a generar ni siquiera debate o novedad, porque va a ser tan normal que abra el teléfono y le consulte algo y que me responda o que suba un documento y me dé el resumen. Eso va a ser carpintería. Ya es carpintería, no va a ser, ya es carpintería. Ese tipo de carpintería o de trabajo pesado, trabajo, voy a tal vez usar una palabra no muy bonita, trabajo bruto, ¿verdad? Hacer el resumen, hacer el mapa conceptual. No, ya eso no lo voy a hacer yo como estudiante. Para eso tengo esas herramientas. Ahí viene ya luego la parte de conciencia y de
cómo mi proceso educativo, ¿verdad? Cómo yo como docente corroboro que el estudiante sabe, que el estudiante aprendió. Ahí la UNED va a tener que cambiar mucho su sistema de evaluación. Mucho. Efectivamente, a ese tema iba. La evaluación de los aprendizajes. Ustedes como expertos, ¿qué estrategias recomiendan para la evaluación de estos aprendizajes? Bueno, voy yo primero. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver, a mí siempre me disgustó tener que evaluar. Es una tarea que la considero ingrata. Entonces, en algún momento se me ocurrió hacer que los alumnos se evalúen entre ellos. Es más, generé hasta una plataforma que la he usado bastante tiempo, en donde los alumnos tenían una consigna, tenían un montón de materiales, tenían que leerlos, hacer un resumen, subirlo, y por un método de asignación aleatoria, a cada uno de los alumnos les tocaba 2 o 3 de los otros alumnos para evaluar los trabajos. Todo anónimo, ¿no? Todo anónimo. Cada uno miraba y leía el trabajo del otro. Ahora, ¿importaba la nota que le ponían? No. Lo que yo hacía era, le doy una consigna a un alumno, ese alumno hace su resumen y hace su trabajo. Esto hace tiempo, antes de que estuviera la inteligencia. Y después de que lo hacía, lo subía, y después yo le obligaba a leer los trabajos de otros, como la consigna era la misma, el material era el mismo, aquí se producía otra instancia de aprendizaje que era evaluar al compañero, que no sabía quién era, porque era aleatorio, o sea, no, era ciego. Entonces había otra instancia de aprendizaje porque volvía a leer el material, pero ya procesado por otro. Y eso me pareció muy interesante, inclusive lo propuse, y cuando en mi planificación puse que iba a usar evaluación entre pares, me rechazaron la planificación porque evaluación entre pares no era un método aprobado. Bueno, pero eso ocurre cuando hay una resistencia al cambio. O sea, ¿qué viene este otro que ponga la nota y chao? O sea, el tema es que no podías innovar. Y hoy en día, en realidad, también hago algo parecido, pero lo que hago, por ejemplo, uso un software que permite que un alumno mire un video y lo va mirando el video, en algún momento se detiene y hay una pregunta sobre los contenidos que pasó. Realmente se llama el puzzle o el puzzle. Llega hasta este punto. Si no avanza, si no contesta, no avanza. ¿Puede avanzar? No, tiene que contestar. Pero puede ir para atrás para repasar. Entonces, puede ir para atrás, repasa lo que ha visto y responde. Una vez que respondió, sigue y al final le da una nota global. Y aquí que hay gente que es tan ansiosa que contesta cualquier cosa, entonces sale mal en la evaluación. Entonces todo el mundo, uy, me salió mal la evaluación, profe, ¿cómo puedo hacer? Y demás. Simple, le reseteo el tema y que entre y evalúe de vuelta. Porque lo que me interesa es que aprenda y no castigarlo porque contestó mal. Y este concepto es que va a haber que trabajar en la gente, en el docente. Porque ¿qué es lo que castigamos? Y castigamos el error. Castigamos el error, no el aprendizaje. Entonces, yo planteaba hoy, justamente en la conferencia de hoy, le digo, ¿quiénes han usado máquina de escribir? Y me levantaron, era gente grande, muchos habían usado máquina de escribir. ¿Qué sucedía cuando yo me equivocaba en una letra o en algo en lo que escribía? Y o escribía todo de vuelta, o usaba una teclita para atrás que borraba, o sacaba la hoja y borraba y luego volvía a escribir en el mismo lugar. Quiere decir que cada error mío era costoso la reparación. Hoy en día, estoy escribiendo algo, me equivoco, flecha para atrás y corrijo. Entonces, el costo de la nueva generación que viene del error es nada. No cuesta. Entonces, hay que motivar la prueba y el error. Hay que hacer que los chicos trabajen con prueba y error, que se equivoquen y que vuelvan a hacerlo, que se equivoquen y lo vuelvan a hacer. No es grave eso. Y yo tengo que evaluar el trabajo final, tengo que evaluar el resultado y no tengo que evaluar si los procedimientos son aquellos que yo le enseñé que había que hacer en la forma en que yo lo enseñé.
porque hoy en día pueden llegar al resultado por cualquier camino. Bueno, ahí viene la gran transformación, y esto es una transformación mental de aquellos que somos docentes y que somos docentes grandes, que por ahí no entendemos de que lo que tengo que evaluar es el resultado y no si hacen las cosas como yo se las di. Así, y castigar el error. Eso es una cuestión que me parece que por ahí vamos, o que deberíamos ir, ¿no? Por supuesto, esto genera grandes discusiones y algunos enfrentamientos en algunos ambientes. Así que eso es lo que opino, Régulo. Gracias, don Américo. Roy. Gracias. Sí, me encanta eso del error. De hecho, lo que hay que hacer es justamente eso, no condenar el error y más bien transformar el error en una oportunidad de aprendizaje. El error es parte del aprendizaje. De hecho, digamos, bueno, esto da para otra tertulia, pero en la parte digamos, de gamificación, sí, aprendizaje basado en juegos. Bueno, y un concepto que usted utilizó en una charla que estaba viendo, el contentitude, que me encantó, eso me encantó. No, bueno, ese concepto me gustó mucho, ¿verdad? Porque es parte también de cambiar esos procesos, ¿verdad? A mí el tema de gamificación me gusta mucho, o ludificación, para decirlo en español mejor. Entonces, son estrategias que me gustan mucho. En cuanto a la evaluación, ya no podemos seguir evaluando como antes. Y a la UNED le ha ocurrido algo muy interesante, porque cuando empezamos a virtualizar cursos, yo lo que discutía una vez con una compañera, no virtualizamos cursos. Nosotros muchos cursos los digitalizamos, porque el examen que se hacía de forma presencial, ahora lo hacíamos en la plataforma, pero eran las mismas preguntas de selección, de complete, de desarrollo, están digitalizados, porque la virtualización es cambiar un poco más. Eso lo que hicimos en muchos casos, no en todos, fue digitalización de cursos. Pero bueno, ahora estamos en otro escenario que nos obliga a cambiar también la evaluación. Ya no podemos pedir un ensayo. Bueno, podemos pedirlo, pero ¿qué vamos a hacer con ese ensayo para el estudiante? Porque si le decimos al estudiante, haga un ensayo de la lectura del capítulo 1 del libro que le dimos, ¿qué va a hacer? Y simplemente lo va a usar con el chat, bueno, con una herramienta de IA y listo. Y ya hizo el ensayo y ya cumplió. Antes hacer ese ensayo representaba un esfuerzo mental que promovía o al menos era evidencia de algo que había aprendido el estudiante. Ya ahora eso está automatizado. ¿Podemos pedir el ensayo? Por supuesto que sí podemos pedir el ensayo, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Podemos hacer una evaluación diferente? Sí, y va a ser una evaluación más cercana de ya sea docente, estudiante o como lo exponía usted, profesor, en una coevaluación, la evaluación entre pares e inclusive una autoevaluación, ¿verdad? Si tiene valor o no en la nota, ya eso es otra cosa, pero ahí ya hay un proceso de aprendizaje complementario y alternativo al tradicional. De nuevo, regreso al ejemplo del ensayo. Ya luego de pedir el ensayo, bueno, podemos hacer un foro de discusión, podemos hacer una tertulia. En la asignatura de imágenes podemos evaluar las imágenes y que el estudiante exponga por qué esta imagen le parece bien o por qué no le parece bien, sigue la teoría del color y que lo exponga, que lo explique. Y al menos en la parte de docente, al menos nosotros, ¿verdad? Que estamos formando docentes, que dé un taller. Eso es otra cosa. Hay que exponerlos a lo que se van a encontrar, ¿verdad? Si no los exponemos ahora, llegan graduados al aula y se dan cuenta que no les gusta. Sería terrible, ¿verdad? Pero puede pasar y ha ocurrido, más bien. Entonces, también todos esos cambios se ven potenciados y obligados por la IA, ¿verdad? Por supuesto, ahí también hay un tema administrativo y financiero importante. No es lo mismo evaluar un examen, cuántos exámenes puedo evaluar por hora, ¿verdad? Si son exámenes de marcar con X o exámenes que se revisan automáticamente en la plataforma, ¿cuántos puedo revisar por hora?
20, más o menos, es lo que creo, si no me equivoco, que dice el reglamento de la UNED. ¿Cuántos ensayos puedo revisar por hora? Menos. Y ahora no van a ser ensayos. ¿Cuántas exposiciones, cuántas defensas de proyectos puedo hacer por hora? Le voy a dar 5 minutos a un estudiante para que explique su proyecto. Muy poco. Para que en nuestro caso, la parte de informática educativa que lleva programación, ¿verdad? Que explique su código y que explique cómo utilizó la inteligencia artificial, que exponga el prompt que hizo y las modificaciones del prompt. Pues posiblemente el primer prompt que usó no le sirvió. Tuvo que haber hecho tal vez la cuarta, quinta versión que tal vez le haya servido. Todo eso es parte de la nueva evaluación que tenemos que tener. Y ahí también vamos deslizando el hecho de que acepte la IA, que no lo vea como, no, ¿usaste IA para ayudarte con el código? No la usé. Por supuesto que la usó. No es nada mal usarla. Más bien motivémoslos a usarlo, porque cuando llegue la empresa posiblemente lo van a poner a hacer eso con la IA. Y si no la vamos a usar, nosotros como universidad quedamos mal. Me preocupa mucho la parte de recursos. Es lo que a mí me puede preocupar más, porque tenemos que asignar más horas a los docentes para que hagan esa evaluación, para que se acerquen al estudiante, para que le cuestionen al estudiante, un tú a tú, sincrónico. Asincrónico podría ser, pero me gusta más de forma sincrónica. Entonces, eso significa más tiempo y más plata. Tal vez es más preocupante eso que todos los cambios en evaluación, porque la creatividad docente ahí está, y en la UNED está, y hay mucha gente que quiere cambiar, y lo hacen con gusto, y tenemos muy buenos docentes en la UNED, pero de ahí tampoco estamos para regalar el tiempo, ¿verdad? Es una cuestión laboral. Totalmente, es parte de los cambios, a dónde se tienen que orientar los recursos y de la reestructuración de las carreras, de los programas. Porque evidentemente hay cosas que se deben mantener, mejorarlas, y hay otras que requieren un cambio. La evaluación sin duda es uno de esos. La inquietud más grande que hay es sobre el proceso cognitivo. La evaluación debe permitir más que en buscar el error en el estudiante, ¿verdad? Es si se está dando un proceso cognitivo, si hay una prevención o no del conocimiento, o sea, que se está compartiendo. Y el otro elemento también, y no menos importante, es el que don Américo lo mencionaba, el trabajo entre pares como comunidad de aprendizaje, que es una dinámica también que demanda tiempo, porque el rol del docente cambia radicalmente ahí, ¿verdad? Por eso yo hablaba de la mentoría. Al inicio, ¿cuál va a ser el futuro de la mentoría? ¿Verdad? Porque que en la actualidad no necesariamente. O sea, vamos a ver, no es que no se da, sino que la cobertura es muy poca. Y ahora con la tecnología y con toda esta dinámica de la IA, va a demandar una mentoría que tenga una mayor cobertura. O sea, el mentor ya no es con su asistente, su estudiante asistente, que normalmente esa es la relación que se daba. Ahora es de comunidad. ¿Cómo avanzar hacia eso? O sea, ¿cómo lograr que la persona docente vea en sus estudiantes una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo hacer de eso una comunidad de aprendizaje? Donde efectivamente ese ejercicio que nos compartía don Américo respecto a esa evaluación entre pares, es factible. Pero cada comunidad de aprendizaje va a tener su propia dinámica, ¿verdad? Es que, y es ahí, ese cambio, cuando yo digo que se requieren cambios, es esa forma de cómo ejerzo la docencia, cómo me encuentro con el discente. Y es que ya no es uno, ¿verdad? Ya no es esa relación, sino que debe verse como comunidad.
para poder de alguna forma entrar a tono, ¿verdad?, con la dinámica que se demanda y que va a seguir en el futuro, que se demanda en la actualidad y en el futuro se va a seguir. Eso con el ánimo de ver para poder certificar esos aprendizajes, porque la universidad tiene un reto, es que tiene que certificarlo, ¿verdad? Y esa certificación tiene implicaciones legales, de la parte médica, ingenieril, o sea, un puente, edificios, en fin. O sea, hay implicaciones de otro tipo. Entonces, hay que certificar ese conocimiento. Entonces, hay que tener las condiciones necesarias para entrar en evaluaciones que se ajusten a esta nueva dinámica. Y ahí la comunidad de aprendizaje es muy, muy importante que se dé. Y el caso nuestro, para el caso nuestro es bastante complejo porque nosotros no manejamos cohortes, ¿verdad? Y la cohorte es clave en esto. O sea, el caso de la UNED tiene que entrar necesariamente. Entonces, a gestionar cohortes. Es un paso. Probablemente, bueno, las universidades presenciales tienen, tal vez el problema es menor que lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero igual, también hay problemas de cohorte, ¿verdad? Cómo se manejan. Pero hay que gestionar cohortes. Bueno, me gustaría que conversáramos un poco sobre este tema, sobre comunidad de aprendizaje, cohortes, y si estas palabras, estos comentarios que he realizado al respecto, digamos, si son atinentes o no, desde la mirada de expertos como ustedes. Don Américo. Bueno, este aspecto de las cohortes lo tenemos nosotros en algunas actividades que son virtuales, ¿no? Entonces vamos generando el mismo curso y lo repetimos para distintas comunidades. En este momento estoy por iniciar la 8ª cohorte en una diplomatura de 140 horas de competencias digitales para la virtualidad, que se hace toda virtual y que tiene como objetivo determinar un trabajo final que es un material educativo realizado en formato video. Y bueno, ahí sí se utiliza, pero la estructura universitaria nuestra actual no tiene esa figura de trabajar así. O sea, es el año por el año y el trabajo del año por el año. Bueno, pero antes, porque ya sé que estamos por terminar, antes quisiera pasar un avisito. Lo que dijiste del tema de contentitud, justamente es una conferencia que me la han pedido muchísimo, ya le he dado más de 110 veces en distintos lugares, en la Argentina pocas, muchas afuera, y es una charla que tiene que ver con cómo influye en el estado del ánimo en el alumno cuando está en el aula o cuando está en un curso o en una conferencia. De hecho, mis conferencias arrancan en donde los hago bailar un minuto y después les explico qué es lo que logré con ese minuto de movimiento en donde se cambia su estado de bienestar, cambio su configuración química porque hago que se le disparen hormonas que son hormonas de la felicidad. Y está demostrado por trabajos científicos que eso influye en que el aprendizaje, o sea, que mejora la sinapsis, que el aprendizaje de temas que vienen mezclados con el humor duran más tiempo en el sistema. Así que bueno, mañana justamente en el Tecnológico voy a estar dando esa charla y ya que estoy voy a pasar otro visito más. El 18 de octubre voy a estar en un evento que se hace ahí en el Tecnológico junto con otro colegio de inglés y demás, y voy a venir a dar unas charlas y a la semana siguiente vamos a estar dando unos talleres y una capacitación especial, unido a que vamos a empezar la 8ª cohorte de la diplomatura y que como es virtual la van a poder hacer desde Costa Rica en la Argentina con título de Argentina, pero vamos a hacer los trámites para que también se entreguen con título, con doble titulado. Ya lo hicimos con la UNED la dimos, y más o menos unos 60 docentes de la UNED hicieron esta diplomatura con doble titulación. Le dimos título nosotros y le dio título a la UNED. Y en Panamá también la hemos hecho, así que ha tenido mucho éxito y bueno, hay un montón de diplomados que se han recibido en este aspecto que tiene que ver con competencias digitales para la virtualidad. En realidad es para trabajar usando estas herramientas tecnológicas en donde yo puedo estar en mi casa y el alumno lo puedo tener a distancia trabajando. Así que, bueno, sí,
digamos, hoy en día la universidad o se transforma o se transforma. Si no, vamos a quedar totalmente obsoletos y en la Argentina es peligrosísimo que nos quedemos sin alumnos, porque en la medida en que tengamos alumnos tiene razón de ser el docente. Entonces, los docentes, que somos docentes, tenemos que entender que si no está la transformación, el alumno va a dejar de venir, porque no vamos a ser atractivos para nadie. Eso es todo. Muchas gracias, don Américo. Roy. Gracias. Vamos a ver, con las comunidades de aprendizaje, así como las decía ahora el profesor Américo, son muy valiosas. Sí, llevan mucho tiempo. Hay que cambiar un poco el paradigma de evaluación y, bueno, la parte, como decía, de recursos. En la carrera usamos, digamos, defensas de proyectos, sobre todo con la pandemia, cuando ya dejamos de hacer exámenes presenciales, y eran exámenes no memorísticos, eran de programación, ¿verdad? O sea, eran de ejecución, válidos, completamente válidos, porque llegas y tenés que programar algo y lo demostras y lo programas y ya, ¿verdad? O sea, no era como preguntas, ¿verdad? Eran mini proyectos. La pandemia vino a tirar todo eso a la basura, ¿verdad? Y tuvimos que hacer cambios. Parte de esos cambios han sido defensas de proyectos. Y poco a poco hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Y ahorita me gusta mucho cuando hacemos una defensa de proyectos, pero el estudiante, digamos, la defensa se hace un miércoles, martes, miércoles, jueves, por decir algo, ¿verdad? Tenemos varias fechas para que quien pueda escoger. Pero el proyecto se entrega el domingo. ¿Qué nos permite eso? Permite hacer cambios. Y normalmente organizamos que se conecten también estudiantes a la misma defensa de esa persona. Entonces, entre ellos también van a hacer preguntas y pueden haber cambios del proyecto. Obviamente, si la defensa fue un miércoles o un jueves, hace los cambios, esa es la idea. Tener observaciones de los docentes, de sus compañeros y poder hacer cambios para la entrega final, que es el domingo, ¿verdad? Esos espacios hay que tratar de potenciarlos, porque también los mismos estudiantes han manifestado que les gusta mucho. Les gusta mucho ese de que me equivoqué, pero no fue un error fatal, ¿verdad? O no me condenaron por ese error. E inclusive ha ocurrido en las defensas, nos ha ocurrido que, obviamente tenemos como unas indicaciones iguales, pero el producto es diferente, porque el tema es diferente. Entonces también ahí limitamos un poco la parte de copias. Entonces hay estudiantes que dicen, es que yo no pude hacer esta parte del archivo, por ejemplo, y otros sí pudo. Entonces ahí mismo lo decimos. Explícalo del archivo para que la otra persona, o pónganse de acuerdo después para que te ayuden y que puedas adaptarlo el archivo a tu proyecto y lo entregas para el domingo. Eso es algo normal y no es algo que, es que me está copiando. No, simplemente es que le explique. Pásele el código, de todas formas lo puede conseguir muy fácil ahora, ¿verdad? Entonces, esos espacios, esas nuevas comunidades de evaluación y de aprendizaje son muy valiosos y hay que tratar de potenciarlos. El único detallito que tendríamos que solucionar nosotros en la UNED es que tenemos asignaturas de 1.500, 2.000 estudiantes, una asignatura. Entonces, la persona que administra, la encargada o encargado de cátedra que administra esa asignatura, por supuesto que ese escenario de estar haciendo exposiciones se complica. Nada más hay que buscar qué otras alternativas hay. Me gusta mucho la idea de coevaluación. Hay que ver si la parte de coevaluación, nosotros por reglamento igual tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero puede ser una evaluación formativa. Tenemos varios tipos de evaluación, como bien saben, diagnóstica, sumativa, formativa. Dentro de la evaluación formativa podemos potenciar esos espacios, ¿verdad? Que ayudan. Ahí el único detalle es lo de la cantidad de estudiantes que manejamos, que sí, al menos en nuestra carrera son relativamente pocos por asignatura, y hasta por acceso al equipo, ¿verdad? Tenemos equipos físicos que son limitados. Otras asignaturas no cuentan con ese escenario.
Es cuestión de sentarse a hacer varias tertulias en cada carrera para ver cómo se puede solucionar eso. Pero ahí está el escenario, ¿verdad? Y son experiencias. De hecho, parte de las comunidades que se deben hacer es comunidades entre docentes para compartir sus buenas prácticas, que la UNED también hace eso. La UNED trata de generar espacios, por ejemplo, el CECET. Tenemos un centro de educación a distancia, bueno, el CECET en este caso, genera ferias o espacios para compartir buenas prácticas de docencia. Entonces, ¿qué ha hecho usted que le ha servido? Y coméntelo. Entonces, tal vez me sirva a mí. Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, eso es lo que hay que tratar de hacer. Simplemente es tratar de ser flexible. Cuesta. Yo sé que cuesta. Es un camino complicado, un camino largo, es un camino donde va a haber muchos altibajos, empedrado, y también tenemos que ser resilientes. No hay de otra. Y adaptables. Muchas gracias, Roy. Bueno, ahí queda el tema planteado, ¿verdad? El tiempo ya nos alcanzó. Así que les voy a dar un último pase para que se despidan del programa y agradecerles, ¿verdad?, su participación y ahí quedaremos al pendiente de otros encuentros de tertulias. Don Américo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento halagado de que hayan armado todo este estudio, más en el hotel en el que estoy alojado, que han venido para acá para poder hacerme participar. Así que muy halagado y muy contento de poder hacer algo, y cuenta conmigo para cualquier actividad. Lo mismo te cuentan un poco con la experiencia que uno tiene. Y bueno, invitarte, porque en octubre, que es mañana, en octubre voy a estar de nuevo por aquí, así que a tu disposición para lo que gusten hacer o para que nos convoquen y podamos participar. Y en una de esas podemos estar en tu laboratorio para que veamos cómo están trabajando. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Dios primero, así será, don Américo. Muchísimas gracias. Don Roy. Bien, muchas gracias de verdad por invitarme, por contar conmigo. Encantado, ingeniero, de conocerlo. Estuve viendo parte de sus charlas, me han gustado mucho. Como le mencioné, ese tema de contentitud me enganchó, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante. A la gente en las redes sociales, de verdad, gracias por conectarse. Ojalá que esto sirva para lo que tratamos de hacer, es sembrar esa semillita, ¿verdad? Es salir un poquito de nuestra zona de confort, que siendo docentes es algo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Sí, el error definitivamente es un medio de aprendizaje. El problema es hacerle un estilo de vida. Bueno, antes de cerrar el programa, queremos aprovechar la ocasión para invitarlos a la rendición de cuentas del programa de regionalización universitaria de la UNED, que se va a desarrollar en la región Huetar Caribe, organizado por 3 sedes, la sede universitaria de Limón, de Siquirres y de Guapiles. Esta actividad se va a desarrollar el jueves 8 de mayo a las 2 de la tarde. Se va a desarrollar en la sede universitaria de Limón y se va a transmitir por medio de Universitas y Transmedia de Siquirres con el apoyo de la sede de Limón. Así es que los esperamos el jueves a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. La verdad es que fue un lujo tenerlos acá. Y a todas las personas que nos han seguido en redes sociales, muchísimas gracias por seguirnos, por sus comentarios. Y ahí les queda el recurso. Esto es nada más un atisbo de un gran tema, ¿verdad?, de que hay que seguir trabajando. Y no tengo ninguna duda que las universidades, tanto la de San Juan como la UNED, pues lo hacen con mucha responsabilidad. Un agradecimiento a Yulisa Araya y a Kenneth Salazar en producción. Así es que, nuevamente, muchas gracias, cuídense mucho y hasta luego.